Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Hilos 276, mancha 7. La cabeza de Lindy se levantó de golpe y los ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. Pero yo no estaba allí. Eres importante, pero no eres mi único negocio, explicó Suyue, enderezando el ángulo de su cabeza. Se escuchó un leve sonido de raspado, como si fuera un hueso, en un caparazón. Eso tenía sentido. Por supuesto. No debería permitirme confiar demasiado en la idea de una red de seguridad. Es una buena lección. Suyue esbozó una sonrisa desdentada, una media luna negra como la tinta en su rostro pálido. Los mayores siempre vienen a reprobar a sus jóvenes. Confía en aquellos que están a tu lado, no detrás. Lindy lo está haciendo muy bien, interrumpió Sixian con desdén. A Lindy, le recordaron, ni siquiera pensaste en lo espeluznante que era estar aquí hasta después. En ese momento, nunca se te pasó por la cabeza desviar la responsabilidad hacia otro. Lindy inclinó la cabeza, teniendo en mente las reprimendas de la musa. Era cierto que la idea de que Suyue estuviera disponible para ayudar solo surgió en la incertidumbre posterior al ataque, cuando tuvo tiempo de sentarse y dejar que su mente girara. Suyue inclinó la cabeza. De todos modos, siento que tu encuentro te habrá dado algunas ideas sobre mi lección. Lindy se giró para mirar completamente a su maestra. ¿Y cuál es exactamente tu arte de Airquages, Suyue? Aún no lo has explicado. Tararearon, con la espalda encorvada y las piernas estiradas hasta alcanzar su altura máxima. Gotas de agua se aferraron a las yemas de sus dedos mientras caían a los costados. El ojo de los rencores es un arte de comprender a las personas y los lazos que las unen. Sus técnicas te permitirán insertarte detrás de los ojos del otro y sumergirte en sus aflicciones. Eso suena muy intrusivo, dijo Lindy con cautela. Para ti lo sería. Suyue se frotó la barbilla pensativamente. Cuando era joven, me resultó fácil convertirme en otro. No puedes entrometerte ni invadir si no hay un yo que deje el suyo a un lado. ¿Por qué todo lo que dices es tan siniestro? Sixian preguntó rotundamente. Suyue los ignoró. ¿Entiendes, Lindy, la verdad sobre nosotros? Presionanos, mátanos de hambre, aíslanos y nos convertimos en animales, bestias de pánico, miedo y odio. Incluso los hombres más virtuosos, si se les presiona lo suficiente, descubrirán que su humanidad se desprende como una fina piel de una fruta. Yo no juzgo esto. Simplemente lo es. Tal vez haya 1 en 1.000.000 o 1 en 10 millones que realmente no puede quebrar, pero este no es un estándar al que se pueda recurrir para los mortales, ni tampoco para la mayoría de los que cultivan. El objetivo de una sociedad, una comunidad, es mantener a la gente fuera de ese estado. Como quieras. Mis ojos ven los hilos astillados del dolor y el dolor. Ven el miedo y las cadenas de resentimiento que éste forja. Dime la verdad, ¿no hay nadie a quien odies? No tengo tiempo para guardar rencor, respondió Lindy automáticamente. Pero algunos siguen siendo todos iguales, Suyue terminó. Los humanos recuerdan las heridas con más fuerza que la ayuda, el dolor con más claridad que el placer y el fracaso con más crudeza que el éxito. Aunque la gente no tiene por qué ser así. Es bueno esforzarse. Aquellos que se revuelcan solo pueden traer ruina. Suyue juntó los dedos pensativamente mientras caminaban hacia la orilla. Sin embargo, para comprender a una persona, debes comprender sus rencores. No se puede juzgar cómo actuará una persona sin sus impulsos más básicos. Ya habéis visto un ejemplo de un rencor verdaderamente profundo. Lindy hizo una mueca. Estás hablando del traidor, ¿cómo es posible que? Ella apretó los dientes. Esa noticia tuvo su propio revuelo, una rabia latente que se extendió con la comunicación. La secta estaba furiosa. Con ese conocimiento, el fracaso de los pabellones de la base de avanzada subterránea y las numerosas muertes que había causado quedaron bajo una nueva luz.
Si alguna vez Jan Rensu volviera a estar abiertamente en la superficie, no tendría ninguna duda de que su vida estaría perdida. No lo he observado, solo recuerdos de él, respondió Su Yue clínicamente. Pero hay un tipo de hombre para quien el orgullo es más precioso que la sangre de su propio corazón. De hecho, son muy comunes, aunque no tan graves en su transgresión. Esto es lo que pretendo enseñarte. Lindy contuvo una respuesta de que no lo hizo Wong para comprender una mente que pensaría de esa manera. Pero ella entendió que aunque no quisiera, tenía que aprender. No se puede entender a la gente sin comprender sus miedos, sus resentimientos y sus odios, dijo Su Yue, expresándolo con palabras insulsas pero innegables. O sucintamente, sus rencores. El aire en el claro se calmó, los suaves sonidos de la naturaleza se desvanecieron ante una presión negra que presionó a Lindy desde todos los lados. Desapareció bastante rápido y Sixian se puso de pie para mirar fijamente a Su Yue. El cultivador mayor los miró sin expresión. Está bien, Sixian. Sé cómo es ser consumido por eso. No es diferente explorar a un enemigo para aprender cómo funciona. No son solo tus enemigos, rencor es lo que tendrás que tener en cuenta, intervino Su Yue. Está bien, si Lindy aceptó de mala gana. Todavía me sentía mal. Su Yue asintió, inclinando la cabeza hacia atrás para observar los cristales brillando en el techo de la caverna. Bien. Empecemos entonces. Jan Rensu, ¿cuál es su impulso, su rencor? Lindy casi dijo algo conciso, pero entendió a dónde quería llegar Su Yue con esto. No se trataba de la respuesta superficial obvia. Se trataba de excavar en las raíces feas y enredadas. Entonces frunció el ceño y pensó en todo lo que había aprendido sobre el vil sapo. Su familia siempre tuvo un bajo rendimiento, siempre justo por debajo del objetivo de ganar nobleza. Él también era hostil hacia ellos, basándose en su interacción con su tío. En su primer año en la secta, ofendió tanto a un noble descendiente que le infligieron una herida absolutamente paralizante. Resentía a los poderosos y despreciaba a los débiles. No tenía reparos en engañar y explotar a otros para conseguir contratos falsos y ruinosos. Siempre parecía sentir que le debían algo. Ella recordó que una vez, él incluso había insinuado que al tratar de incriminarla y alejarla de sus nobles amigos, le estaba haciendo un favor. Jan Rensu se consideraba muy inteligente, más inteligente que todo lo demás. Parecía tener muy poca capacidad para establecer conexiones no forzadas. Poco a poco, fue encontrando una respuesta. Su rencor es contra la propia comunidad. Él piensa que sus contratos y restricciones son tan falsos y huecos como sus propios tratos. Él cree que es superior por ver esto donde otros no lo ven. Su Yue la miró en silencio e impasible hasta que comenzó a retorcerse, preguntándose si había respondido mal. Sixian desapareció y reapareció a su lado, con una mano en el hombro. No es una respuesta terrible. Tampoco es correcto. Tu propia perspectiva está demasiado arraigada. Dime, ¿has llegado a considerar la comunidad como un bien fundamental, no es así? Porque lo es, insistió Lindy. Daña y falla, lo sé, pero solos no somos nada. Esa es tu convicción. Sujétalo con fuerza. Damos forma al mundo difundiendo nuestras convicciones y convirtiéndolas en consenso, pero eso no hace que su respuesta sea correcta. ¿Y cómo lo sabes? Lindy preguntó con curiosidad. Aunque la imagen aún está incompleta, es posible que veas la forma de un rompecabezas sin todas sus piezas, dijo Su Yue. A pesar de sus esfuerzos, como todos los humanos, existió en la vida de muchos otros. Y se ha vuelto lícito mirar dentro de las mentes de aquellos que tuvieron más experiencia. Lindy cambió de opinión, incómodo con la implicación. Ella sabía cómo funcionaban las cosas. Uno no podía simplemente hacer algo tan terrible como Jan Rensu y no esperar repercusiones para su familia. No podía sentir pena por ese hombrecito egoísta que había salvado, pero podía imaginar que había miembros de la familia Jan que eran menos desagradables. El valor surge del poder. Esto es algo en común. Un núcleo. Lindy parpadeó. Por supuesto. No puedes hacer nada sin energía. Estas no son las mismas afirmaciones. Lindy miró a Sixian y la musa arqueó una ceja. Lindy agachó la cabeza.
Entiendo. Mi madre no es poderosa y hay muchas cosas que no puede hacer, pero... Lindy no quería volver a la forma en que había sido su relación al principio, donde trataba a su madre como a una muñeca de porcelana. También fue por eso que no presionó a su madre para que cultivara más. El cultivo mejoró su salud, pero el valor de su madre no estaba en ser otra cultivadora del clan Ling. Suyue tarareó para sí misma, comenzando a dar vueltas lentamente en su posición, un paso desigual tras otro. Su túnica sombría susurraba por el suelo como las espirales de una serpiente. El valor surge del poder. Lo que tenemos es merecido y por lo que hemos trabajado duro. Lo que otros tienen no lo es. Otros que se quedan atrás son los fracasados. Perezoso. Otros que se adelantan están haciendo trampa. Robando. Estas no son las palabras pronunciadas en voz alta, sino el significado que subyace a sus creencias. Pensamientos comunes desde la raíz más baja hasta la rama más alta. Nacen de la negativa a verse a sí mismos en los demás. Dijo Sixian. No robes mis líneas, se quejó Lindy. Sixian había sacado ese pensamiento de su cabeza. Con un codazo hacia atrás, golpeó un pecho estrecho, provocando una queja quejumbrosa de la musa. Pero, Suyue, no estoy seguro de en qué se diferencia eso de mis palabras. No es resentimiento hacia la comunidad ni hacia los vínculos y jerarquías que representa. Es resentimiento por el lugar que uno ocupa en esas estructuras, explicó Suyue. Entiende, Lindy, hasta que ya no puedas más, los demás no ven los conceptos queridos para tu alma de la misma manera que tú. Lindy frunció el ceño, pero entendió el punto de Suyue. Ella sabía que la mayoría de los cultivadores no habían meditado sobre la comunidad como ella lo había hecho. Vieron, tal vez, una escalera en lugar de una red, o tal vez no la vieron en absoluto, tratando a la sociedad que les permitía vivir como algo más que un animal, como algo así como el cielo o la tierra, un trozo del fondo que no requería esfuerzo ni mantenimiento. Siento que eso es imposible de hacer de manera consistente. La mente hace suposiciones. Lo hace. Es imposible dominarlo plenamente cuando tienes una identidad. Uno siempre ve a los demás a través del espejo de sí mismo, admitió Suyue fácilmente, y Lindy se encontró mirando el vacío negro detrás de sus labios en movimiento, comenzando a tener una idea de quién era su maestra. Pero de todos modos hay lecciones. Pasemos a su correspondencia. Espera, ¿cuál es el rencor de Jan Rensu? No es importante para la lección. Tu respuesta fue, Suyue respondió alegremente. Y como descubrirás, los rencores de una persona no tienen respuestas simples y multifacéticas. No pudo evitar sentirse descontenta, pero ser críptica era simplemente la forma en que lo eran los profesores. Vine. Entonces, ¿qué estamos haciendo con las letras? Leerás, considerarás y discutirás, como lo has hecho. Plantearé preguntas sobre las motivaciones de sus corresponsales. Analizarás. Yo criticaré. Lindy asintió. Ella pensó que entendía lo que Suyue estaba haciendo. Si no podían enseñarle directamente el arte y la técnica, al menos podrían enseñarle la mentalidad detrás de ellos. Esto hizo que la lectura y las respuestas fueran mucho más lentas de lo habitual. Las preguntas e interrupciones de Suyue eran frecuentes, lo que la obligaba a considerar todo, desde la estructura de los argumentos del escritor hasta la elección de palabras individuales. Tuvo que reducir la velocidad, pensar y examinar como una sola línea inocua pretendía llevarla a examinar negativamente a un rival o vecino del escritor. Aprendió a mirar más allá de las palabras de la página y ver qué querían. Y sí, solo un poco de cultivo, la forma correcta de modificar y tensar los flujos de y en sus ojos para ver las débiles sombras de intención incrustadas en la escritura. Descubrió que su apoyo era fuerte entre la región de los cimientos, la parte más meridional de los mares Esmeralda, formada por las estribaciones del muro y gran parte de las tierras Guam. Hubo muchos elogios, pero también pudo ver mucho oportunismo. Los clanes jóvenes buscaban su asociación para elevar su propio estatus frente a los clanes más antiguos. Y no había nada de malo en eso, si la apoyaban en los asuntos correctos y si podían lograr que apoyaran a Renxian. Había, como diría Suyue, rencor allí. Había una corriente subyacente de dureza y resentimiento hacia las regiones más septentrionales.
Se vieron heridos por las interminables incursiones y la culpa de ellos se extendió hacia el norte. Era una infección fea que necesitaba atención, para que no se convirtiera en podredumbre absoluta. Posiblemente podría hacer avances tanto en el sur como en el oeste, si se pudiera ganar el MEM. Un sueño lejano, pero tal vez algo por lo que trabajar. Tendría que hablar con Angie en persona sobre cómo era la región. Por otra parte, el Valle Central había sido removido. Decenas de cartas pedían consejos sobre cómo detectar y combatir a los espías Itia y las impurezas. Allí hubo mucha alarma de pánico, pero también un profundo pozo de ira. El Valle Central era seguro. Desde que la duquesa resucitó, nunca se habían enfrentado a incursiones de tribus de las nubes. Las cosas no debían ser así. Este fue un rencor en su infancia, que llegó gritando al mundo. Esto la hizo preguntarse acerca de los Itia que la duquesa había subyugado, y en sus respuestas tuvo cuidado de enfatizar el nombre de los responsables, Yali Kai, como una tribu y un gobierno separados. Ella compartió libremente lo que sabía y describió los métodos y formas en que había experimentado. Y no pudo evitar pensar en sus ociosas palabras en el primer concierto de Angie sobre el antiguo camino a través de los restos embrujados de la fortaleza del muerto Clanli, actualmente disputada por Wang y Diao. Parecía insuperable, pero estaba adquiriendo cierto prestigio entre al menos una facción de los Diao. Otro proyecto para después de la cumbre. Era extraño lo mucho que se estaba acostumbrando a recibir y producir docenas, cientos de piezas de correspondencia cada mes. Ella todavía era terrible con los nombres, pero Sixiang la ayudó. Suyue ayudó. Y, sinceramente, cuando pasaba tanto tiempo analizando los pensamientos de una persona mientras leía sus cartas, era difícil que la imagen reunida no se convirtiera en una persona. Alguien lo recordó, al menos de pasada. Ella todavía era una jugadora pequeña en la gran extensión de los mares Esmeralda, pero con sus recientes acciones y sus esfuerzos, estaba en el tablero con todo lo que eso implicaba. Contacto, 2. Hilos 277 Marzo de Sueños 1. Eres un estudiante atento, elogió Suyue mientras Lindy terminaba su análisis de la última carta. Una simple invitación de un varón de las cercanas tierras Guan para intercambiar algunos consejos sobre el establecimiento de la agricultura en tierras montañosas. Eres una maestra minuciosa, respondió Lindy, inclinando la cabeza. Agotador, más bien, Sixian dibujado, descansando en el aire. Deberíamos haber terminado este lote hace horas. Sixian, Lindy regañó. A la musa parecía no gustarle mucho Suyue. Lindy tenía una idea de por qué. No regañes. Lo tomo como un cumplido. Suyue dejó escapar el inquietante y áspero silbido que Lindy había llegado a reconocer como risa. Dejando a un lado mis lecciones, has establecido bien tus bases. El trabajo por venir no tiene fin. Pero ahora tengo algo sobre lo que construir. No hay nadie en el sur que no me tome al menos un poco en serio. Una bendición y una pesadilla. Suyue bajó la cabeza en señal de conmiseración. Tengo una sugerencia. Me gustaría escucharlo. Enfoque. Construye esta fuerza, este momento. Aprovecha la oportunidad para ampliar tu alcance y reforzar este máximo antes de que se desvanezca. Lindy consideró. Necesito concentrar mi esfuerzo si quiero crecer. Puedo mantener todo esto, pero el avance es más exigente. Estuvo de acuerdo Suyue. Sixian cayó sobre su vientre, con la barbilla apoyada sobre sus manos. Y probablemente deberíamos centrarnos en el sur entre Wan o Diao. Siento que los Men necesitan más tiempo para cocinar. Deja que esa señora Men Diu haga su trabajo. Lindy asintió con la cabeza en señal de acuerdo. El Wan, ella decidió. Tras despedirse de Suyue, Lindy voló de regreso hacia la secta. Mientras volaba, Sixian preguntó, ¿a cuántos estás pensando invitar? Dependerá de lo que vea en la cumbre. Debería tener la oportunidad de hablar con Wang Lian allí. El viento silbaba más allá de sus orejas y las puntas de los pinos de mayor crecimiento se balanceaban con su paso. Correcto. Ella está supervisando la construcción de la infraestructura en el punto de encuentro, ¿no? Lindy tarareó de acuerdo. La primera parte de profundizar las conexiones que había establecido en las fundaciones fue organizar más reuniones cara a cara.
Seleccionaba algunos contactos, los que ofrecían los consejos más sinceros sobre las operaciones, y organizaba una pequeña reunión y una gira, aceptando buenos deseos y mostrando buena voluntad. Incluso podría involucrar a su familia en este pequeño proyecto. Tal vez podría conocerlos en la secta y luego viajar aquí. Dejemos que mamá se corte los dientes con invitados menos intimidantes que los vástagos conyugales. Planes y planes. Tantas cosas que hacer, tan poco tiempo. Pero ahora mismo, tenía otra pequeña tarea que completar antes de que Angie regresara a la secta de su gira por los mares Esmeralda del suroeste. Afortunadamente, esta tarea le permitiría tratar su tiempo como algo un poco flexible. Los sueños son útiles así, ¿eh? Lo eran. Lindy se lanzó en picado y se elevó como un ave rapaz hacia el santuario en ruinas en el desaliñado acantilado donde habían comenzado sus viajes de ensueño. Aterrizó sin hacer ruido y su vestido ondeaba en un viento fantasma. Hola, Swansea. Pido disculpas si llegué tarde. Eligió llegar con el amanecer. Swansea inclinó la cabeza hacia ella. Se sentó junto al estanque cubierto de vegetación del templo, aparentemente contemplando las aguas. El caparazón de la madre sin nombre es delgado aquí. No es un lugar para cultivar, estuvo de acuerdo Lindy. Se movió para pararse en el centro del bosque donde había instalado la puerta de los sueños. Un movimiento de su muñeca reemplazó al viejo talismán. La energía no es la adecuada para eso, pero aún así es un lugar de la luna. No existe todo poder para ser consumido. Swansea permitió que se pusiera de pie. Su bastón brilló hasta existir. Lindy asintió distraídamente. Solo dame un momento para despertar a nuestro último compañero. Sengi le había prometido que la próxima vez que se dirigiera al sueño en su totalidad, lo llevaría con ella. Había estado durmiendo después de una sesión de búsqueda de alimento en las colinas cerca de la Gruta Salina cuando ella lo encontró esta mañana, y había tenido la amabilidad de dejarlo tomar una siesta un poco más. Sin embargo, tuvo que haber algunas consecuencias para los dormilones. Con un empujón mental no tan suave, Lindy empujó a Sengi fuera de su lugar de descanso en su dantian, y él se materializó sobre el plácido estanque. Se escuchó un gran chapoteo y un silbido de vapor cuando Sengi, encogido al tamaño de un perro grande, golpeó el agua. Estallaron dos gritos de indignación. Lindy estaba parada al borde del estanque con los brazos cruzados en señal de satisfacción. Swansea giró lentamente la cabeza hacia ella. Lindy puso los ojos en blanco. Pidió 5 minutos más. Lo concedí, e incluso un poco más. No es mi culpa que no haya dedicado tiempo en el viaje a despertarse. Hermana Big Guy se quejó, mirándola mientras salía. Las escamas de Sen se ensancharon, hirviendo el agua. Eso fue malo. Aunque fue bastante divertido. Lindy se agachó para acariciar sus dos cabezas. Y ahora estás despierto, ¿verdad? Se quejó, pero no estuvo en desacuerdo. Esta Swansea te saluda y se alegra de tu compañía, dijo finalmente su compañera, como si decidiera ignorar todo el intercambio. Sen lo miró con la lengua moviéndose en una bocanada de vapor. Yo, Sen, saludo a Al. Carver. Mantengamos a Big Sister a salvo. Lindy resopló. No estoy hecho de vidrio. Pero a Big Sister le gusta encontrarse con cosas aterradoras, dijo Guy descaradamente. Ella entrecerró los ojos ante la tortuga encogida. Él me devolvió la mirada con ojos muy abiertos y sin astucia. Sixian se rió en su cabeza. Swansea le lanzó una mirada ilegible. Lo tendrá en cuenta. Ahora bien, ¿qué medidas o rituales se deben tomar? Al menos alguien no era un palo en el barro. Se dio cuenta de que Swansea estaba entusiasmado con esto. En su opinión, esa era una actitud adecuada. Profundizar en los reinos del pensamiento y el sueño era peligroso, pero si un cultivador no iba a meter los pies en el peligro, no iba a llegar muy lejos en el cultivo. Sin embargo, existía tal cosa como ser demasiado imprudente. Después de su experiencia con Madame Wei, sería un poco más cautelosa. El talismán de la puerta se encargará del trabajo pesado de la transición y yo me encargaré del resto. Por tu parte, simplemente concentra tu mente en quién eres. Es fácil perder la pista de eso en el otro lado, y no puedo ayudar mucho,
explicó Lindy, acercándose al exterior del ring. Sengi se acercó a ella. Swansea sintió levemente, luciendo una mirada reflexiva en el estrecho corte de su rostro que podía ver entre el cuello y el sombrero. Intrigante. Muy bien. Este está preparado. Entonces da un paso adelante. Y lo hicieron. El lado onírico del santuario abandonado era un disco de piedra y grava, flotando esta vez silenciosamente en el aire oscuro. La puerta sin marco de la cárcel se encontraba en la entrada sombreada del edificio principal en ruinas, y la pequeña estatua dorada de Dreamingway flotaba sobre ella, arrojando suaves y brillantes rayos de luz a la oscuridad que la rodeaba. Los árboles que se extendían infinitamente arriba y abajo permanecían como siempre, delineados por la tenue luz dorada que brillaba desde arriba, crepitando con poder celestial. Sin embargo, hoy había incendios ardiendo en los árboles, distantes y rojos como brasas brillantes en las profundidades de la chimenea. Hogar, dulce hogar. Una voz alta y femenina se unió a ellos. Lindy tuvo que ocultar el ceño fruncido mientras miraba la figura de Conjo, el espíritu de pesadilla, apoyado en el hombro de Swansea. Eran delgados y pálidos, su cabello era una masa de pelusa blanca flotante alrededor de su cuello y hombros. Sus brillantes ojos negros y facetados la miraban impíamente por encima de una sonrisa llena de dientes afilados como agujas. Realmente no haces las cosas a la mitad, ¿verdad, amigo? Swansea respiró profundamente. No puede haber claridad sin experiencia. A este le gustaría conocer tu hogar. Oh, totalmente, dijo Conjo, desconcertado. Se volvieron hacia Lindy y sus espíritus, y su sonrisa se hizo más amplia, formándose grietas en la quitina flexible que le servía de piel, exponiendo muchos más dientes y superficies ásperas. Hola chicos. No parezcas tan enojado. Todos somos amigos aquí. Lo mejor, dijo Sixian secamente. Compórtate, ¿sí? Y no está enojada, dijo su hermano pequeño con calma. ¿No lo eres? Preguntaste agachándote. Traté de engañar a tu hermana para que se derritiera, ¿sabes? Yi piensa que solo deberías enojarte con la gente, no con las cosas, Yi respondió. Y Bad Sapper no era una persona entonces. Parpadeaste. Yo, Zen, creo que nos escuchaste. Hubo una pausa incómoda antes de que Conjo soltara una carcajada. Lindo niño el que tienes ahí. El más lindo, dijo Lindy suavemente, rechazando el cebo. Se volvió hacia Swansea, que parecía exasperado. Entonces, Swansea, ¿sabes lo que estás buscando ver? Golpeó la culata de su bastón contra el suelo, enviando débiles ondas a través de la piedra y la tierra. El timbre de los anillos parecía mucho más puro en el sueño. Al sur hacia las montañas donde deambulan los pueblos de las nubes y la nieve. ¿Estás seguro? Preguntó Lin Kui. Este sabe tus razones, amigo. Y dijiste la verdad. Hay más en los mares distantes que agua y corrientes, dijo plácidamente Swansea. Las vistas son mejores que los cuentos. Y podremos conocer a muchos de mis primos de esa manera, esas montañas son un buffet. Conjo aplaudió sus manos con entusiasmo. Lo entiendo, reconoció Lindy. Inclinando la cabeza, consideró y giró la cabeza hacia la izquierda. Comenzó a formarse un brillante puente de hielo que se extendía hasta la distancia brumosa. Caminemos entonces. Ella no debería haberse sorprendido. Swansea era bastante inteligente en muchos sentidos. Partieron, Sixian flotando sobre su hombro y Conjo extendiendo amplias alas de polillas blancas marcadas por un patrón de gotas de lágrimas negras. Sengi avanzó lentamente detrás de ellos, dejando sus pasos dejando charcos de agua silbantes en el hielo. Nunca pregunté por qué estabas allí esa primera vez, se aventuró Lindy, mirando a Conjo. ¿Tenías algún tipo de contrato con Bian-Ya? Yo no, específicamente. Nací hace unos minutos en ese momento, dijo Conjo alegremente, volando boca abajo. Pero, pequeño secreto sucio, ¿sí? Esas traviesas foxweaves. El hecho de que hayan tomado carne y elegido tu mundo en el pasado no significa que todavía no seamos primos. Lindy consideró esa respuesta, pensando en su Ling. Sí, no solo estaba tratando de hacerla enojar.
aunque sea absolutamente deliciosa. Conjo se rió. Esa es una chica que marchará y morirá sola, con sus ideales ahogados en sangre. Se puede lograr mucho, incluso en la muerte, retumbó Swansea. Da un paso en el camino de los ideales, y si otro pasa más allá de tu tumba, todavía habrá éxito. Dada la forma en que sigues intentando explicarme la muerte, eso parece mentira, Conjo dijo dudosamente. Hay mentiras en las que hay que creer, apoyó Lindy. Swansea observó, no es un sentimiento que uno piense escuchar de sus labios. Más adelante, el cielo dorado se retorcía y se agitaba, nubes de tormenta de color carmesí y negro en el cielo mientras los árboles infinitamente altos caían, reemplazados por vastas montañas de roca que flotaban serenamente incluso cuando la ceniza y el fuego consumían sus laderas. Me he visto obligado a reconocer lo incompleto de mi comprensión del arte, dijo Lindy. Como mínimo, me gustaría que aceptaras mis disculpas por haber descartado antes el poder de las historias. Swansea hizo un ruido considerable cuando los truenos resonaron en lo alto y comenzó a llover, caliente y negro, lleno de cenizas. Conjo suspiró soñadoramente. ¿Puedes oírlos cantar? Puedo oírlos llorar, corrigió Sixiang en voz baja. Y cree que deberíamos mudarnos rápidamente a donde hace frío. No hay nada bueno aquí. No los hay, pero este se pregunta si podrá enfrentarse al mundo sin ver sus pesadillas. Tal vez no, dijo Lindy, pero tampoco sirve de nada ahogarse en ellos. No creo que sea bueno quedarse en esta tormenta. Creo que puedo llevarnos a través de la tormenta o tal vez bajo ella, pero no podemos quedarnos mucho tiempo aquí. Este tripulante se somete al capitán en cuestiones de navegación, dijo Swansea sin humor. Lindy consideró los caminos que tenían por delante. Podían llegar alto, donde la piedra de la montaña se volvía blanca por la nieve y los grandes vientos arremolinados arrojaban todo de un blanco claro, borrando la ceniza creciente y los terribles sonidos que se elevaban sobre el humo, pero también podían intentar el enorme pozo de mina en el flanco de la montaña, sus soportes tallados en hueso amarillento y su oscuridad tan oscura que ni siquiera sus ojos podían penetrarla. Instintivamente, podía sentir que el camino hacia el sur estaba bloqueado. Esta pesadilla era a la vez la puerta y la llave de las tierras de hielo, y para llegar a su destino, tenían que afrontar la pesadilla de una guerra interminable arriba o la pesadilla de una conquista final abajo. Contacto, 2. Hilos 278, Mar de los Sueños 2. Creo que bajar por el túnel será el viaje más seguro. No diría que nada de esto es seguro, dijo Sixian dudosamente. Dije, más seguro, no seguro. La tormenta de arriba es más salvaje. Me preocupa que podamos perdernos en ello. Festejamos mucho, bromeó Conjo. ¿Crees que eres compatible con las sombras, pero no con el cielo? Estoy seguro de que puedo controlar el tipo de dolor que veo a continuación, respondió Lindy. Frío y desolado, el túnel de abajo resumaba una melancolía aplastante. Era oscuro y definitivo, no la locura ardiente que sentía desde el otro lado de la cima de la montaña. Tanto la dura tormenta como la calma sin viento tienen sus peligros. Swansea se encogió de hombros lentamente mientras miraba hacia la oscura boca del túnel. A este no le gusta mucho la llama. Estamos decididos entonces, a menos que tengas algo que decir, Sengi. Su hermano pequeño miró más allá de ella, mirando con desconfianza la vista que tenía por delante. A mí, Sen, no me gusta nada de esto, pero protegeré a Bexester pase lo que pase en la oscuridad o en el cielo. Ella lo reconoció bajando la cabeza. Ella realmente preocupaba a los más cercanos a ella, ¿no? Sin embargo, había algunas partes de su carácter que no podía ni quería cambiar. El cielo azul abierto e infinito no era su hogar, amaba demasiado el nido, pero nunca dejaba de volar. No había más palabras que decir. Avanzaron. El puente de hielo que ella creó se arqueó hacia abajo, descendiendo más allá del pico de la montaña cubierto de ceniza hacia el sinuoso camino en zigzag de ladrillo cocido y piedra que conducía a las fauces bostezadas de la mina. Y era una mina. Herramientas abandonadas yacían esparcidas en el suelo polvoriento marcado con sangre. Los pálidos soportes del pozo de la mina tampoco eran madera, carecían de veta, sino masas fusionadas de huesos humanos. El aire dolía de tristeza, de finales y de vidas pasadas bajo ojos indiferentes.
Conquista, Swansea se identificó cuando entraron en la oscuridad. Zengi fue el último en ser devorado por él. Sus ojos y el calor ardiente entre sus escamas de serpiente proyectaban la única luz en su interior. Un reino espiritual grande y terrible al que pisar los bordes. Conjo suspiró felizmente. Fundacional. Uno de los primeros. La gran tragedia se repitió eternamente y sin fin. ¿Entiendes lo que quieres hacer? ¿Sí? ¡Qué inútil es! Lindy permaneció en silencio mientras caminaban. Su esfuerzo se centró en mantenerse a sí misma y en la fría distancia que impedía que estos muros hambrientos se cerraran. Ella ignoró diligentemente los innumerables susurros de miseria que arañaban los bordes de su mente. «Oh, déjalo ya», replicó Sixian. «Esto es viejo, y sí, estamos hechos a medias de él, pero no es todo lo que hay. Esto no es inevitable». Imágenes confusas florecieron en la mente de Lindy. Quema de casas, desde chozas y yurtas hasta grandes mansiones y grandes pabellones itinerantes. Muerte lloviendo del cielo y muerte marchando sobre la tierra. «No, y sal de ahí, respondiste. Somos el principio y el final. Siempre lo hemos sido. Cuando dos personas se encuentran, una subyuga a la otra hasta que solo queda un sueño. Esos somos nosotros. El sueño de la humanidad. No tiene por qué ser así», se encontró hablando en sincronía con Sixian. «TCH, ¿crees que eres la primera persona que ha pensado en hablar?» Conjo silbó, y el desprecio goteó de sus palabras. «No cambia el final. La gente muere. Quizás los recuerdes un poco, viviendo en un plato de comida o en un sombrero divertido. Están muertos igualmente». Ellos caminaron. En la oscuridad, hombres y mujeres con tatuajes de tribus montañesas trabajaban en silencio, con las manos en carne viva y la espalda doblada. Abajo, en la oscuridad, la canción, el arte y el lenguaje murieron. El Elder Wiesen había dicho que un cultivador no podía matar una idea con una cuchilla. Se necesitaban armas mucho más crueles que esas. Tal vez a los antiguos Bailu les quedaba alguna virtud, no habían podido desplegar esas armas. Ja. Incluso tienes amigos, no, que lo saben mejor. Esa chica con la túnica de piel de lobo, Alimch, y el buen soldadito, Xialin, sus culturas se están reduciendo, marchitándose y muriendo de todos modos. Está tardando más, claro, pero vaya, esa señora del metal aceleró el proceso. Las tribus murieron. Los pueblos murieron. La gente moría bajo flechas o espadas, bajo pestañas y cadenas, o bajo leyes y botas. Fue muy difícil mantenerlo todo afuera mientras ella guardaba sombríamente el pozo de la mina por donde viajaban solo eso. Aparecieron rostros y fueron empujados hacia las paredes, y manos desesperadas les rasparon los tobillos antes de que la fuerza de su voluntad los obligara a regresar al suelo, queriendo vivir, respirar y ser libres. Ella luchó para evitar que la tierra desesperada se acercara, aplastándolos a todos en la oscuridad. Pero ella no se entregaría ni a ella ni a ninguno de sus compañeros a esta pesadilla. Conjo, Swansea interrumpió duramente. Había 5 bancos de arena una vez. Oh, vamos, sí, te quejaste. Sabes que eso no cambia mi punto. Claro, 5 pueblos unidos, bla, bla, pero ahora, hay uno. Uno vivió, y 4 murieron y le dieron a uno algunos trozos bonitos para decorarse, y eso te hace. Bueno, al menos la mayoría de ustedes. Y eso sin entrar en los 2 que no se unieron al canto. Cuando muchos se unen, no es la muerte. Los bancos de arena herejes terminaron y los 5 viven, incluso mientras crecemos más allá. El final llega cuando dejas de crecer, piensa Guy. Eso es esto, esta rotura y quema hasta que ni siquiera quedan las semillas. Decir esto es lo mismo que algo que crece hasta que no se parece a lo que empezó es una tontería. Lindy miró hacia atrás y se sorprendió al escuchar a Zengi hablar. Sin embargo, ella pensó que él tenía la idea correcta. Cuando un grupo concentraba todos sus esfuerzos en la preservación, por cualquier razón, buena o mala, era prácticamente una admisión de que ya estaban muriendo. Los finales fueron constantes pero no absolutos. El cambio y la creación requirieron un final. Tienes razón en que el ciclo de conquista sigue repitiéndose, comenzó Lindy.
Fijó sus ojos en el lejano punto de luz que era la salida del túnel. La distancia percibida no significaba nada. Solo fijando el objetivo en su mente podría mantenerlo cierto. Las caras de los encadenados que se rompían cambiaban a cada paso. A veces llevaban tatuajes de tribus montañesas. A veces, vestían atuendos de tribu de las nubes. Y a veces llevaban vestidos imperiales andrajosos y veilu. Las tribus montañesas habían sido conquistadas. Y cuando las tribus de las nubes quemaron, atacaron y esclavizaron, el imperio exterminó tribus enteras en represalia. Una docena de finales para una docena de tribus, y muchos más por venir, pero no es inevitable, concluyó. Son solo personas que hacen lo que quieren, no una gran ley. No estoy seguro de cuál crees que es la diferencia, dijo Conjo, divertido. Había muy pocas leyes que no fueran hechas por hombres y que no pudieran cambiarse. Independientemente de lo que pensara de Kaizenwa, su ser era prueba de ello. Ese es el problema con tus pesadillas, dibujó Sixian. No tienes imaginación. Siempre eres la misma basura que se repite para siempre. Es natural que el miedo vaya de la mano con el estancamiento, reflexionó Swansea. Quienes insisten en que no puede haber cambios son los que viven mejor de la situación. Pero no vives bien, compañero. Qué asco, chico cursi, se quejó Conjo. No voy a ser salvado por ti. Porque no hay nada malo conmigo en primer lugar. Swansea sintió agradablemente. Todavía no lo reconocerás, ¿eh? Que esta asociación nuestra es beneficiosa para mí. O te arruinas intentándolo o te rindes y, de cualquier manera, te rompes. Recibo mi feed de cualquier manera. Como quieras, dijo Swansea plácidamente. Lindy frunció el ceño. ¿Por qué es tan importante para ti este intento de cambiar a Conjo? Este debe ver si las palabras son solo palabras o si la naturaleza de una cosa puede realmente cambiar. Swansea miró a su alrededor con los ojos, mirando las escenas de pesadilla que ella estaba ocultando. Este debe saber si mis palabras anteriores no son más que viento. ¿Es esto verdad? ¿Es este el único resultado que puede surgir del contacto entre las tribus de hombres? Conjo se rió entre dientes. Y me amas como confidente y amigo por estar ahí en tu punto más bajo. Aunque en parte fue un engaño, hay valor en cómo comenzó nuestra asociación. Todo fue engaño, hombre triste, dijo Conjo con cariño. Irritado por el espíritu de pesadilla que menosprecia a Swansea, Lindy acusó, ¿por qué hablas así? ¿Es tu origen? Quieres tragedia, pero eso toma más formas que esta. Seguro que sí, pero ¿por qué crees que nací donde estaba? Conjo preguntó traviesamente. Yo y 1.000.000, millones de mis hermanos empezamos a nacer en el momento en que profundizaste, ¿no te acuerdas? Recibí mi primera alimentación ese día. El revoltijo de recuerdos de su primera visita incontrolada al sueño era borroso. Keitia murió en la miseria y el fracaso, perdido en una pesadilla alienígena, sabiendo que llevarías adelante sus secretos y traerías la muerte a sus parientes. Te pusiste nervioso. Y lo hiciste, lo tienes, lo harás. Pero Lindy sí recordó que la pesadilla decía que encontraron tanto sustento en el fracaso de su enemigo como en el de ellos. Ha habido demasiados ataques. No podemos dejar pasar este conflicto en este momento. Y no nos lo permitieron, según todos los indicios, dijo Lindy. Oh, lo sé. Es demasiado tarde para que alguien pueda detener esta guerra. Conjo se rió. Eso es lo que hace que el resultado inevitable sea tan trágico. A Lindy realmente no le gustó la pesadilla. Lindy, Sixian silbó. Deja de discutir con el idiota. Te estás distrayendo. ¡Ay! Lindy llamó la atención e inmediatamente sintió la sutil reverberación del sueño. Fue un momento de paz, los interminables susurros de desesperación se desvanecieron. Eran las olas retirándose de la orilla, la calma antes de la tormenta. Un presagio de ruina. Algo grande viene. Sixian terminó a tiempo con sus pensamientos. Lindy respiró hondo y se acercó al centro del grupo. Lo siento, dijo en breve. Esto está a punto de volverse incómodo. Lindy se apoderó de su girando viento, sueño y hielo por completo. Estaban en una bóveda que se cerraba, y ella no dejaría de escapar del cierre de las puertas porque nadie podría atraparla si lo intentaba.
Contacto, 2. Hilos 279 y Mar de los Sueños 3. No la iban a atrapar otra vez. No como si hubiera estado con el zorro. Swansea, vamos a avanzar mucho más rápido ahora, advirtió. La presión de las voces que rascaban sus pensamientos crecía ahora, y el pozo de la mina retumbaba y se retorcía, doblándose a su alrededor. Lindy parpadeó, apareció encima del caparazón de Sengi y ofreció una mano hacia abajo. Subir. La miró por un momento y luego le agarró el antebrazo. Sus voluminosos guanteletes de cerámica estaban fríos por el frío de su presencia. Ella lo subió con ella. Oh, vamos, ¿ya te estás acobardando? Conjo se burló. Pero mis primos quieren jugar. No son tus primos los que me preocupan. Sixian gritó por encima del ruido en el túnel. Sonaba como un viento aullante, pero era mucho más pesado que eso. Lindy dejó que las disputas la invadieran sin hacer comentarios mientras Engi comenzaba a caminar hacia adelante. Una niebla fría y brillante fluía de sus mangas y del dobladillo de su vestido. Fue una de las primeras promesas que hizo en su cultivo, incluso antes de haber oído hablar de dominios, nombres o leyes. En su avance hacia el segundo reino, había abandonado el sueño del cielo azul infinito, desamarrado completamente de la tierra base. A veces ella lo olvidaba. A veces eso la preocupaba. Y a veces ella fracasaba. Ella no iba a hacerlo hoy. Sus alas eran fuertes. Llevaría tantos como quisiera. Se dio cuenta de que el movimiento era vida y alegría sin obstáculos por las cadenas del destino. Las alas que golpean en tándem podrían volar incluso a través de la tormenta más terrible. El viento estalló cuando el pensamiento cruzó por su mente, y derribaron el túnel pasando junto a formas e imágenes de sufrimiento en la oscuridad, la muerte de pueblos y la crueldad de tribus, reinos e imperios. La inevitabilidad se aplastó sobre ellos como la presión del océano. Este destino ineludible fue uno que los humanos construyeron para sí mismos. A su lado, Swansea se agachó, con una mano sobre su sombrero, pero bajo el ala ancha de su sombrero, vislumbró sus ojos oscuros e inhumanos. Allí había una determinación de igualar la suya. Los anillos de su bastón resonaban con el viento, y las ranuras de sus guanteletes brillaban con calor y energía mientras las placas de cerámica comenzaban a salir volando, 2, luego 4, pasando rápidamente sin contar. Las placas ensambladas, bordes matemáticamente perfectos que se reunían en una proa afilada que separaba el aire ante ellas y un casco para protegerlas del viento azotador y las garras de las pesadillas incipientes. Debajo de ellos, el caparazón de Sengi vibró cuando su hermano pequeño dejó de agitarse con el viento. Allí también había determinación, proteger, no quedarse nunca atrás y no ser nunca una carga. Las patas en forma de tronco y la cabeza roma se retiraron formando un caparazón pedregoso, e incluso el cuerpo de la serpiente entró, retrayéndose hasta que solo hubo un brillo volcánico opaco. Y luego vino el calor, un calor abrasador que convirtió la niebla cristalizante en un vórtice de viento agitado mientras las llamas estallaban detrás de ellos, de un naranja intenso y un verde verde. Lindy dirigió su nave a través del vórtice. La nave de cerámica que los encerraba crepitaba mientras los espíritus oscuros se quemaban al entrar en contacto, dejando solo 3 agujeros hexagonales desde los cuales podían estallar los conos de llama vital. En la oscuridad aullante, Lindy llegó a conocer el verdadero nombre de la pesadilla en la que pisan por cada grito y espíritu quebrantado llevaba su marca. El nombre de la pesadilla era el Rey Eterno que susurraba dulce desesperación y aceptación a los oídos de los débiles y poderosos por igual. Era el hermano de la bestia llamada Otro, quien ataba y cegaba a los hombres con cadenas autoforjadas. El pasado exigía repetición. Les exigía caminar siempre por los surcos tallados por pies que hacía tiempo que eran polvo. Pero el vicio de semejante bestia siempre fue la pereza. Su comprensión dependía de la aceptación y el aislamiento. Y la libertad solo crecía cuando se compartía porque uno solo es tan libre como lo permite la fuerza de su brazo. Surgieron de la ladera de la montaña en una columna de polvo, niebla y fuego, la montaña temblando detrás de ellos. Retumbó, tembló y lloró, 1.000.000 de voces y más se alzaron en acusaciones de que, desafiándolo, solo le dieron fuerza y que, al buscar el cambio, solo podían empeorar el sufrimiento. Negar la inevitabilidad de la conquista era solo un acto de ampliar su alcance. Y, sin embargo, no hay camino que no esté en desafío.
Miró a Swansea, quien ahora flotaba a su lado, arrastrado por el viento que provenía del tirón de la ley de la tierra. Su barco se desmoronó, una nube dispersa de placas giratorias, y todos ellos quedaron momentáneamente suspendidos en el aire fresco y frío. Todo el mundo se extendía a su alrededor, un cielo lleno de nubes y montañas sin fin, extendiéndose como un manto arrugado de hielo, tierra y piedra a 1000 kilómetros más abajo. Allí, en el horizonte lejano, yacía el sol y los rayos del amanecer. Lo único peor que intentarlo es la aceptación, aceptó, y miró fijamente a Conjo. El espíritu de pesadilla, cayendo y actualmente boca abajo en el aire, simplemente olfateó. Si fuera tan fácil, no existiría. Si fuera imposible, no existiría, respondió Sixian, aferrándose a la espalda de Lindy como una capa. Detrás de ellos y muy abajo, la montaña y el pozo de la mina temblaron violentamente, se hincharon y estallaron. Una nube de innumerables alas brillantes voló en todas direcciones, y un enorme agujero, que tenía un terrible parecido con una gran boca, se cerró de golpe y desapareció en una nube de polvo ascendente que rápidamente ocultó la tierra detrás. El horizonte está más allá de las pobres palabras de este, dijo Swansea. Él, el único de todos ellos, se había enderezado, de pie sobre una plataforma de placas ensambladas, con sus botas fijadas a la superficie de cerámica mediante el crujido del hi. Lindy consideró la vista ella misma, la gran línea ondulada donde las montañas tocaban el gran cielo azul, formando la línea entre el cielo y la tierra. Los infinitos colores pintados del amanecer invadieron la piedra. Había un frío intenso en el aire y el viento soplaba más allá de su cuerpo que caía. Extendió la mano y rozó a Sengi, y el mundo se retorció, sus marcos se desvanecieron en sombras y se disolvieron hasta que ella se paró sobre su espalda. Su hermano pequeño ahora caía boca abajo, sus cabezas apenas sobresalían de su caparazón. Es una vista que vale la pena cantar, dijo Lindy, su voz penetra fácilmente el viento rugiente. Sus ojos detectaron formas a lo lejos, distintas de la estructura de la montaña. Había torres de hierro, torres de hielo y grandes hogueras, fragmentos de luz solar incrustados en el hielo y la piedra. Señaló hacia una silueta pequeña y distante. Por aquí. Swansea sintió, entrecerrando los ojos a lo lejos para seguir su punto. Extendió su brazo y el Conjo que caía aterrizó sobre su brazo como un halcón. Y cayeron, guiados hacia adelante por el viento. Eso no fue solo una pesadilla del pasado, ¿verdad? Lindy preguntó mientras bajaba del caparazón de Sengi. Sus pies rozaban ligeramente la nieve en la cima de la montaña sin causar ninguna impresión. Por supuesto que no lo fue, respondió Conjo. ¿No crees seriamente que tus amigos, esos chicos Wand y tu secta, sean amables con los que conquistan, verdad? El viaje había sido tranquilo y hermoso, pero era imposible sacar realmente de su mente la pesadilla de la conquista. Una gran parte de ella quería refutar las palabras de Conjo y argumentar que las tribus de las nubes siempre habían infligido horrores a la gente de los mares Esmeralda. Incluso era cierto. Ella simplemente no estaba segura de cuánto pesaba esa verdad. El conflicto y la conquista son horrores para quienes pierden. Por eso uno decide ver otras resoluciones. Este piensa que lo que puede debe venir antes que lo que debería, dijo Swansea. El camino de la paz es largo. La diferencia entre no poder y no querer era una línea peligrosa de seguir, una cuerda floja sobre las mandíbulas de un monstruo. Ella aún no tenía suficientes manos. Conjo dio una risa gutural y satisfecha. No tarda mucho en volver a bajar, ¿eh? Está bien mantener la vista en el camino, siempre y cuando el horizonte permanezca en la mente, dijo Swansea pensativamente. ¿De dónde vamos ahora, Lady Lane? Lindy corrigió, mirando hacia la ladera de la montaña. Se veían varias estructuras acunadas en el valle entre las montañas. Una estrecha y delgada torre de hierro gris se inclinaba precariamente sobre el borde de un acantilado desmoronado. Los cuervos se reunían en sus balcones y cornisas y volaban en círculos por encima, indiferentes al frío. Sus voces croantes creaban un fondo lejano. Más allá de la torre torcida que se alzaba a la entrada del valle, el cielo estaba lleno de nubes retumbantes, hinchadas y cargadas de truenos, de los que brotaba una lluvia helada. El pequeño río que fluía por el lejano fondo del valle ya se estaba hinchando y desbordando, pero la tormenta no estaba exenta de oposición.
Soplaban vientos de ventisca que cortaban caminos de guadaña a través de nubes ennegrecidas por la tormenta, y la mezcla antinatural del clima dio origen a columnas de aire giratorias que desgarraron y destrozaron grandes trozos de piedra y vegetación. Frente al valle, junto a las aguas crecidas, y sentado debajo de la torre torcida había una pequeña y humilde cabaña con paredes de piedra apilada y un techo de paja redondeado. Una valla vieja y endeble cruzaba la desembocadura del valle y ningún viento ni piedra arrojada pasaba por su perímetro. Lindy entrecerró los ojos y miró a los cuervos. Los cuervos tampoco pasaron la línea de la valla. De hecho, su rebaño parecía constituir una barrera propia. La mente de Lindy no pudo evitar acudir a los dioses de las tierras del sur. Creo que deberíamos ser cautelosos y no ir más allá de la valla, dijo Lindy lentamente. Después de todo, todavía no hemos hecho las paces. Presentémonos como deben hacerlo los buenos invitados. Buscar hospitalidad es mejor que deambular libremente por aquí. Hay descubrimientos que hacer tanto en el desierto como en el hogar, reconoció Swansea. ¿Vas a meter la cabeza en la boca del tigre otra vez? Preguntaste. Oye, si sigue funcionando, ¿por qué no? Sixian respondió con ligereza. Hay tigres de papel y tigres reales, dijo Lindy. Ella le devolvió la mirada a Sengi. ¿Estás bien, hermanito? Sen movió la lengua y el calor volcánico hizo brillar el aire frío. Sen, no tengo idea de cómo hicimos eso. Guy parecía descontento. Guy no creía que pudiera hacer fuego así. Sen, no creo que el lento Guy pueda, dijo su otra mitad dudosamente. Lindy reflexionó sobre eso. Es más fácil experimentar aquí, explicó Lindy. Pero si puedes hacerlo aquí, no creo que esté fuera de tu alcance en el mundo despierto. ¿Este podría ofrecer algunas pequeñas ideas? Swansea ofreció. Sen parecía dudoso, pero Guy se rompió las mandíbulas una vez. Guy no cree que hubiera podido moldear bien las llamas sin que el Carver hiciera su nave. Si quiere hablar, Guy lo escuchará. Swansea sintió, sin parecer afectado, pero Conjo suspiró disgustado. Cuando regresemos entonces. Ese fue el beneficio del liminal. A pesar de todos sus peligros, no tenía rival en permitir que uno superara sus límites. Lindy agarró ociosamente el viento, y ahora era muy fácil invocar el manto del ladrón del viento, acelerar las corrientes, disolverse y convertirse en ellas. Por su dominio de las brisas y las borrascas, de las sombras y de la noche, pocos podían saber dónde terminaba el viento y dónde empezaba, y aún menos bajo los portadores de la ley podían disputarla. Bajaron de la cima a una plataforma fractal de hielo como un copo de nieve escrito en grande que florecía bajo sus pies. Comenzaron a descender así, flotando libremente sobre el viento. El fondo del valle era muy árido y en el suelo rocoso solo crecían pequeños mechones de hierba matorral y árboles muy desaliñados. A medida que flotaban hacia la tierra, la cabaña quedó más enfocada. Era una cosa diminuta, solo lo suficientemente grande para una o dos personas. Estaba hecho de piedras alisadas unidas entre sí sin mortero y estaba techado con un cono de paja poco profundo, un pequeño agujero en la parte superior que dejaba escapar pequeñas volutas de humo de leña. La vieja y desgastada valla que había detrás se extendía a lo largo de la entrada al valle mayor y se curvaba hacia adelante, rodeando un patio desordenado. Había un pequeño trozo de jardín en el que crecía una extraña planta de raíces que Lindy no reconocía y un tendedero sobre el que colgaba una manta muy parcheada y nudosa. Junto a la puerta había un cubo vacío con cristales de hielo que cubrían su interior, y una hacha vieja y oxidada estaba enterrada en un tocón nudoso que se encontraba junto a la pila de leña. Un solo pollo muy flacucho con antiguas plumas canosas picoteadas y arañadas en el suelo, bloqueando sin rumbo. Era, según todas las apariencias, una choza muy humilde. Pero todos sabemos lo que valen las apariencias, ¿eh? Sixian bromeó. Tienen cierto valor, ya que informan lo que uno desea que los demás vean, señaló Swansea. Ahí está eso, Lindy estuvo de acuerdo. ¿Qué era entonces lo que el dueño de este lugar deseaba que vieran? Inofensividad. Inofensividad casi cómica. O quizás, mundanidad. Lindy se acercó al poste de la cerca que marcaba el comienzo de la propiedad.
Recordó algunos detalles de etiqueta que había aprendido en conversaciones ociosas con los extranjeros de las tierras del sur y lo que había aprendido de su lengua. Nosotros, los viajeros cansados, hemos venido de tierras lejanas a través del frío y el peligro, ¿podemos descansar junto a tu fuego y participar de tu pan? Ella preguntó, tropezando con algunos de los sonidos más fuertes en la lengua extranjera. Pidió un derecho de huésped común sin calumnias de poder o nobleza. Si este espíritu o Dios quisiera desempeñar este papel, ella no intentaría mirar detrás del escenario. El silencio le respondió, incluso el pollo dejó de cloquear, mirándolos con los ojos vacíos. Lindy vigilaba con cautela a la pequeña bestia. El silencio continuó y continuó hasta que finalmente Lindy suspiró y se dio la vuelta. Lo siento, Swansea. Tendré que encontrar otro lugar desde donde mostrarte algo del cielo blanco. Oh. Swansea inclinó la cabeza. Con Joe criticó, te rindes tan fácilmente. Los invitados no deben ser demasiado insistentes, dijo simplemente Lindy. Pero captó el leve crujido de las bisagras sin engrasar y el raspón de madera sobre la piedra. Quizás había sido una prueba. Quizás el espíritu simplemente tardó en despertarse. Lindy no lo cuestionaría. Sin embargo, hizo una pausa cuando vio los ojos muy abiertos de Swansea, mirando por encima del hombro. Primero golpeó sus sentidos y... Era una quietud fría, absoluta y total, como la oscuridad más profunda dentro de la antigua mansión de su maestro Sekim. Era como su llamado al final, pero simplemente estaba allí, inminente y presente en lugar de ser una sombra que pasaba rápidamente. Se giró y vio una mano lo suficientemente grande como para agarrarla completamente alrededor de la cintura en el marco de la puerta. Los clavos de hierro golpeaban la madera. La piel que podía ver era de un morado negro y profundo y feo, del color de los moretones y la congelación, arrugada y agrietada tan profundamente que podía ver músculos flexionados y huesos de hierro asomándose. La mano conectada a un brazo grueso envuelto en lino áspero que llegaba hasta la oscuridad del interior. No os preocupéis por mi sordera, niños. La voz era un crujido áspero como el de una escarcha que se formaba rápidamente y el chillido de un metal deformándose. Si quieres fuego, tendrás que traer la leña. Y los 280 al mar de los sueños 4. Lindy tragó una vez. Incluso ella sabía que había muchas maneras en que esta historia podría pasar de cientos fragmentos de cuentos populares y conocimiento espiritual. Estaremos encantados de traerte tu leña, abuela, ella volvió a llamar, si ofreces la garantía de tu hospitalidad. Su respuesta fue una risa chirriante como madera astillándose en un frío extremo y el débil tintineo de la pulsera envuelta alrededor de la muñeca del brazo del espíritu mientras se retiraba. El brazalete colgante estaba hecho de huesos, pequeños cráneos y costillas talladas. ¡Qué olvidadizo soy! No se te hará ningún daño a ti ni a tu hombre, ni a los restos del sueño, ni siquiera a ese bocado de tortuga, siempre y cuando no violes el derecho del huésped. Ahora, ven conmigo. Quiero escuchar qué están haciendo aquí niños tan valientes. Sengi, con ambas cabezas, la miró con cierta alarma y ella le dio una palmadita en la cabeza. El espíritu había dado su palabra. Ella ya era más razonable, aunque mucho más aterradora, que Blix Cassionen. Lindy levantó un brazo y luego impidió que alguien diera un paso adelante. Esta disculpa por la demora, honrada abuela, pero yo soy de una tierra lejana, ¿puedo preguntar qué cosas podrían violar el derecho de los huéspedes según su entendimiento? Se escuchó un sonido de madera raspando y, en la oscuridad, Lindy vio brevemente el destello de un ojo grande y lechoso, entrecerrando los ojos. Eres un pequeño y cuidadoso muñeco, ¿no? Serías la primera en decirlo, honorable abuela, dijo Lindy. Una risa chirriante y áspera y el chasquido de dientes de metal. Dañando a tu anfitrión. Dañando su propiedad. Negativa a pagar el favor adeudado por la hospitalidad. Ahí estaba el truco. ¿De qué manera sería tal favor? Preguntó Swansea. Pequeñas cosas. Pequeños favores. Un regalo. Un servicio. Una búsqueda, tal vez, de héroes jóvenes, rió el espíritu, pero podemos discutir cosas sobre el fuego, ¿no? Oh, sí. Lindy compartió una mirada con Swansea, quien muy lentamente negó con la cabeza. Ella tenía que estar de acuerdo.
con Joe Rumfed, cayendo como una hada sobre el hombro de Swansea. Ni siquiera sería una tragedia entrar en eso. Abuela, en esta tierra es de buena educación sellar todos los contratos claros y verdaderos. Por el calor de tu hogar, tal vez este pueda ofrecerte un regalo, quizás un arte o una curiosidad que pueda llamar la atención de la abuela. Swansea propuso. Muchacho educado, muy educado, pero jóvenes muy rígidos. Tan rígido, reflexionó la cosa gigante en la cabaña. Lindy miró fijamente el vacío del final que residía en esa cabaña. Un resfriado devorador que acabaría con la vida, era poderoso, pero había demasiada humanidad estirada como una piel sobre el hielo absoluto. Era un tipo de humanidad diferente a la de su maestro, pero una humanidad al fin y al cabo, algo así como Sin, en lugar de la luna oculta. Solo queremos asegurarnos de no ofender, respondió Lindy con calma. Somos visitantes. Hablaremos mucho con su gente, honorable abuela. Es prudente que aprendamos a hablar bien. Hubo una inhalación profunda de aire, tirando del cabello y el vestido de Lindy. Ah, hijos de Jade, Dragonkin, eso es lo que huele el viejo Gridha. Entonces no eres la bruja, concluyó Lindy, hackeando la risa. No, no, solo un fragmento, un clavo, una escama. Poppet, deberías saber que el verdadero Finn no es tan hablador, ¿no? Swansea la miró. Lindy no llamó mucho la atención. Una vez, mientras cultivaba la serenata del alma congelada, le preguntó a su maestro sobre el concepto más profundo incrustado en el arte. El final, la disolución de todas las cosas, fue la noche que nos esperaba cuando el sol y la luna murieron y todas las cosas se convirtieron en polvo. No era un concepto en el que ella se detuviera. Para un ser humano como ella, era casi insignificante, una distracción de los finales más pequeños pero mucho más relevantes que conformaban la vida. Si eso es lo que es ella, supongo que no. Pero, abuela, mi amiga me preguntó si aceptabas un regalo. Supongo que sí. Supongo que sí, susurró la bruja. El ojo lechoso que miraba a través de la puerta se giró hacia Swansea, quien hizo una mueca ante la presión y el frío que formaban hielo en su túnica y convirtió su aliento en vapor. ¿Qué puedes ofrecer, pequeño tallador? ¿Qué cosas bonitas puedes ofrecerle a una anciana? Swansea lo consideró por un tiempo. Con Joe les rascó el costado de la nariz sin interés, pero Lindy vio que su atención nunca se desvió del rostro de Swansea. Finalmente, giró la mano y se escuchó un leve estallido cuando algo se materializó en su palma, desplazando el aire. Este ofrece una pequeña baratija fina, obra del corazón. Esto debería satisfacer más que cualquier armamento o elegancia. Así es este cuento, ¿no? Era una figura de jade cortada de un bloque de color verde oscuro que era casi negro. Representaba una piedra que sobresalía de las olas talladas con tres figuras sentadas en las rocas, un hombre y un niño vestidos con atuendos de swan y una tercera figura incompleta, vagamente femenina con cabello largo y ondulado. Hecho. Lindy no pudo mirar más allá cuando la garra picada por la escarcha salió de la puerta en un enlace de ojo, arrebatando la talla relativamente pequeña de la mano de Swansea con asombrosa destreza. Se tambaleó mientras se alejaba, su mano volaba hacia su pecho, y Lindy sintió calor y también lo arrancó. Ella le agarró el hombro mientras tropezaba. Swansea, ¿qué fue? Mi hogar está comprado, pequeños. Con la palabra y el vínculo, estás a salvo y no debes nada. Acum, vino. Ven y trae la leña, queridos. Lindy lanzó una mirada a la puerta abierta. Deberíamos haber negociado más, murmuró. No habría ganancia sin pérdida, sostuvo Swansea. Ah, no era más que una fantasía ociosa, un sueño concedido por la luna. Habrá otras adivinaciones. Con Joe lo miró fijamente y no dijo una palabra. No tan agradable desde el otro lado, y... Sixian la golpeó con un codo. Si el señor Carver quiere pagar, debemos irnos, dijo Guy, cruzando el umbral. Lindy quitó la mano del hombro de Swansea donde lo había atrapado. Vine. Fue tu elección, reconoció. Vamos a ver qué podemos aprender. Había poder en las palabras de los espíritus, poder que ella misma podía emular un poco. Poder que hizo que las palabras significaran lo que decían. Ella lo llamaría sinceridad.
o quizás la verdad. Si podía ser falso, ella nunca lo había experimentado. Esa fue la única razón por la que pudo cruzar el pequeño y sucio patio incluso ahora, porque el enorme vacío de la puerta hacía que los pelos de la nuca se le pusieran de punta. Ella se quedó a un lado, con miradas coincidentes con las del pollo barbudo que todavía estaba pateando el patio. La cabeza del pájaro se balanceó mientras rascaba la tierra y luego se levantó, moviéndose para mirarla. Sciencer se agachó junto a la pila de leña y recogió la leña prometida. Pesado, gruñó, pesando en su mano el tercer palo de madera, que temblaba con el peso. Dado que él era un cultivador en el mismo reino y etapa que ella, ciertamente decía algo sobre las extrañas propiedades de la madera. Petrificada, corrigió, mirando el grano gris. Y denso, como mortalmente las profundidades insondables. No es madera en absoluto, pero ambos lo saben. Sixian miró nerviosamente la puerta. Cuando Swansea terminó de recoger la leña, mantuvo su bien contenido sobre sí misma, un manto de viento frío y sombras acumuladas. Él se levantó y ella lo acompañó adentro. Su paso, normalmente silencioso, hacía crujir el viejo suelo revestido de madera. Ella no dejó que esto se acortara. La cabaña era más grande por dentro y muy oscura. Las sombras se acumulaban como charcos de alquitrán debajo de los muebles toscos, las mesas, una silla que crujía y una alfombra de piel marrón sucia de alguna bestia. Cuerdas de hierbas secantes colgaban del techo, balanceándose mientras ella pasaba junto a ellas. Y los estantes alrededor de las paredes, estaban llenos de tallas de hueso y hielo y lo que quizás era piedra oscura. Lindy encontró sus ojos deslizándose fuera de las tallas, incapaz de concentrarse en ellas. Y allí, inclinada sobre el frío hogar, había una enorme anciana, inmensa, construida como un oso antiguo, con hombros anchos y espalda encorvada. Incluso doblada hasta la mitad, era más alta que Lindy. Su vestido informe era marrón y gris, su dobladillo arrastrado estaba sucio de suciedad. El único color diferenciador era el chal negro brillante que se llevaba sobre los anchos hombros del viejo espíritu, y pequeños huesos afilados colgaban a lo largo de todo su borde. En su garganta, donde estaba apretada, había una gema de color blanco lechoso del tamaño del puño de un niño. La anciana invierno, esta Gridja, tenía un rostro como el costado de un acantilado roto, escarpado, arrugado y tan ancho como el resto de su cuerpo. Delgados labios de color azul púrpura y brillantes ojos lechosos rompieron el rostro congelado. Su cabello suelto y fibroso emitía un tintineo vidrioso cuando giraba la cabeza, como si los mechones blancos azules estuvieran hechos de hielo. Se inclinó sobre un caldero tallado en hielo negro, suspendido sobre un pozo de fuego frío y apagado. Niños mugidos, dijo la bruja, con dientes de hierro de bordes afilados parpadeando. Los jóvenes ahora son todos unos holgazanes. O quizás simplemente asustado, sí. La vieja Grija sabe que su rostro es realmente temible. Ella se levantó, elevándose en esta cabaña que era demasiado pequeña y perfecta para el gigante que vivía en ella. Ambos sabemos que no es una cuestión de caras, honorable abuela, dijo Lindy. El gigante soltó una risa chirriante y sus labios agrietados se estiraron en una sonrisa lasciva. No es ahora, es la cara todo lo que puedes ver, niña. Tus ojos son lo suficientemente anchos para ver un poco más, ¿no? Encorvó los hombros, su capa y bufanda se engrosaron de lino a piel negra a medida que el frío se acercaba, adormeciendo sus dedos y dejándolos hormigueando. A su lado, el caparazón de Sengui ardía de calor, un resplandor volcánico brillaba desde su caparazón y entre sus escamas, deteniendo la escarcha que se extendía allí. Tengamos leña ahora, niños, antes de que os mueráis. La bruja extendió una enorme mano agrietada, con la palma hacia arriba y esperando. Y preséntense. A su lado, Swansea se movió rápidamente, soltando un gruñido de esfuerzo mientras arrastraba la pequeña pila de troncos partidos que sostenía agarrado por las axilas hacia las manos de Gridja. El viejo espíritu los tomó sin problemas, arrastrándose para apilarlos en el pozo de fuego debajo del caldero. Este es Lindy. Conmigo están mi compañero Sixian y mi hermano pequeño Sengui, saludó Lindy, negándose a temblar a pesar del frío. El propio Swansea hizo una mueca, cruzando los brazos y metiendo las manos en las mangas, pero no más. Y este es Swansea, y este es mi compañero, con Joe.
La bruja chasqueó la lengua. Pequeños vagabundos interesantes, lo eres. Una banda destartalada. Se escuchó una chispa y un grito cuando dos clavos de hierro se juntaron. La luz era cegadora y el calor se sentía como un fuego que quemaba la piel. La antigua madera petrificada comenzó a arder, un alegre crujido en el frío glacial. Para sorpresa de Lindy, en realidad hacía calor y el calor abrasador pasaba como un fantasma. Si éste pudiera preguntar, ¿qué es realmente esa madera?, preguntó Swansea, mirando las llamas anaranjadas parpadeantes. La anciana sonrió ampliamente y las sombras proyectadas por el fuego pusieron de relieve los profundos pliegues de su rostro. Es leña, por supuesto. Es lo que mantiene el hogar encendido y hace retroceder la noche. El sacrificio, dado del cuerpo, mantiene los espíritus encendidos y el mundo girando. En el crepitar del fuego, Lindy juró que escuchó cánticos de guerra, gritos y oraciones susurradas, pero solo por un momento, y cuando intentó escuchar con más atención, desapareció. Con Joe parecía paralizado por el fuego. Sacrificio, siempre en repetición entonces, Lindy dijo amargamente. Todo muere, Papet, aunque tu verdad no esté equivocada. No hay necesidad de que los niños se preocupen por acontecimientos que sus 100 veces nietos nunca vivirán para ver, reprendió Gridja. Encuentro que cuando se te mete en la cabeza molestarse, es solo una excusa para enfurruñarte. El mundo que existe es amplio, mucho más amplio de lo que podríamos ver en una vida. Buscar aún más es una locura y un desperdicio de lo que tienes ante ti, dijo Swansea. Pero, honorada abuela, hay una diferencia entre el sacrificio dado y el sacrificio impuesto. Oh, sí, esas son historias diferentes, jovencito. Aunque en la práctica no uno estaba más feliz que el otro, habló la anciana. Ella se acomodó nuevamente en la desvencijada silla junto al fuego, con la madera gimiendo como el lento movimiento del hielo del glaciar. Ella tomó un atizador de hierro y empujó el fuego mientras el caldero de arriba comenzaba a emitir un vapor helado. El mundo está sembrado de los huesos de quienes recorren tu camino. El mundo está sembrado de los huesos de aquellos que han recorrido todos los caminos, afirmó Lindy. Y eso está bien. Los huesos son buenos. Alimentan lo que viene después, dijo Guy, acercándose al fuego. Cae. El espíritu se rió, con los hombros temblorosos. Casi sonaba como una tos cortante. Pequeño muñeco de lengua afilada. Tienes razón, todos mueren igual. Pero esa no es una historia que muchos quieran escuchar, ¿verdad? Es un poco plano, dijo Lindy. Si se me permite hacer una solicitud, ¿la honorable abuela nos contará la historia de la tormenta afuera? El choque de dioses, de grandes espíritus, podría decirle mucho sobre las personas de las que ascendieron. Fue como la luna le había insinuado. Todos los espíritus, excepto los más antiguos, fueron moldeados y creados por la humanidad. Deslizó una mirada hacia Swansea, quien inclinó la cabeza. Esto era lo que había pagado. Eso sería interesante para un visitante, ¿no? La bruja tarareó y continuó encendiendo el fuego mientras todo lo que había dentro del caldero comenzaba a burbujear. Lindy no fue lo suficientemente valiente como para dar un paso adelante y mirar. Gridja miró por la ventana donde la tormenta aullaba más allá de su valla. Ira, dijo ella. Son a la vez ira y ambición. 9 veces desde que se construyó la puerta los hombres han tratado de convertirse en reyes. Solo 3 veces lo han conseguido. Lo último ya fue hace mucho tiempo, pero la gente lo recuerda en sus huesos. Ella sonrió cruelmente. Y la ambición nunca muere. Tampoco vive solo en los corazones de los hombres. Muchos afirman servir al cetro o al axemoter, pero vienen paso a paso a vivir en el trampler. ¿Es por eso que el hombre del sol no quería hablar de ello?, Guy se preguntó. La bruja le entrecerró los ojos. Mayap, ¿lo has visitado antes? Mis viejos ojos deben estar desapareciendo. Buscamos evitar la guerra con la gente de hielo, o de las puertas, como dirías. Por eso deseaba aprender más. Lindy intervino sin problemas. Por eso caminamos tan lejos en este reino. Swansea asintió. Este asunto es importante, aunque a la abuela le pueda parecer pequeño. Es importante para aquellos de nosotros que debemos vivir vidas humanas.
¿Qué ojitos tan brillantes tenéis, vagabundos, atados y atados a este reino por la compañía que tenéis? Los ojos de la bruja se posaron sobre Sixian y Conjo, quienes se encogieron de miedo. Luchan, incluso ahora. El trueno crece, no en las pequeñas bandas que se enfurecen desnudas en su nombre, sino en el centro. Siempre hay quienes sueñan con ser reyes, aunque no lo nombren así en sus corazones. Los mocosos le están poniendo las cosas difíciles a una anciana. La bruja se golpeó los labios y miró fijamente el fuego. Lucha, lo harás. Con ustedes dos jugando al borde de cosas viejas y pesadas. Las cosas tan grandes siempre odian el cambio, a los ladrones, buscadores y cambiadores. Cuidado con el trampler. Cuidado con cualquier apariencia que usen en la tierra de los dragones. La historia que desean contar aplastará tu pequeño castillo de arena si se les da media oportunidad. No es un cuento que pueda vivir en paz. Los pensamientos de Lindy se dirigieron a la cumbre y a todos los que estarían allí. Era demasiado esperar que no hubiera quienes se opusieran a cualquier entendimiento con el lado opuesto. Swansea la sorprendió al hablar. Esperaría que pudiéramos comprender a aquellos que podrían dificultar el asunto. La abuela ha dicho que la molestan. ¿No eres un hombrecito dulce? La bruja arrulló. Un bocado peligroso, puede que te quede, pero no, niños muy, muy inteligentes. No exigiremos nada, por supuesto, dijo Lindy rápidamente. Los límites de la hospitalidad son tuyos para decidir. Codicioso, se quejó Gridha. Tu línea es verdadera, sea cual sea la tontería que haya cometido ese copo de nieve extraviado. Has entretenido a esta anciana solitaria, así que supongo que puedes tener una historia. Pero solo un pequeño y codicioso muñeco, de lo contrario buscaré un precio. Eres más que generoso. El espíritu le aclaró la garganta, sacando del fuego el atizador ahora al rojo vivo. El metal se retorció y se convirtió en una cuchara larga y agitadora. Se escuchó un silbido chillón, muy parecido a un grito, mientras se sumergía en el contenido del caldero. Deseas comprender a estos niños, hijos del invierno. Les contaré la historia de las puertas y su construcción, el corazón y los cimientos de la nación. Muchos, ¿por qué?, yacen allí. Pero la bruja dijo astutamente, hay otra historia que podría hacerte mejor en el ahora, y esa historia es la del Rey de Hierro, el último que pudo llamarse señor de todos los inviernos en esta tierra. Era un pequeño popinja y arrogante, pero su espíritu quemó a muchos, y así fue. Contacto.